y bienvenidos a la reflexión. Hoy vamos a hablar que si os gusta escribir o cualquiera de las pasiones que vosotros desarrolléis, hagáis lo que queráis. En este caso voy a centrarme en escribir porque es mi pasión. Escribid lo que queráis, lo que os motive, lo que os apasione, lo que os entre por el cerebro y os salga por los dedos. Tan literal como eso. Os voy a contar, voy a exponerme, voy a abrirme en canal y voy a contaros mi experiencia con el máster que cursé de escritura creativa o creación literaria, porque se llama de las dos formas. Y quiero contároslo porque tuve una experiencia mala y lo cierto es que no es que yo sea el gran ejemplo del universo, pero si a alguien le sirve o si alguien pasa por la misma situación, quiero que sepa que no estamos solos en este planeta en este aspecto en concreto. Yo siempre he querido ser escritora desde los 12 o 11 años, escribo mucho sin parar, escribo novelas, siempre me ha gustado muchísimo la fantasía, pero luego empecé a escribir todo tipo de géneros, pero siempre dentro de la ficción. No es que nunca haya escrito no ficción porque no me guste, sino porque no soy capaz, y de hecho los escritores que escriben no ficción los admiro muchísimo porque siempre son historias que yo nunca he conseguido abarcar, y partiendo de esa premisa yo siempre he querido publicar mis novelas, siempre ha sido uno de mis mayores sueños dar a conocer mis historias y no solo la gente de mi alrededor a la que le puedo ofrecer mi historia, sino los demás puedan leerla. Así que cuando acabé la carrera, hemos dado un salto temporal enorme de tener 12 años a acabar la carrera, así que cuando acabé comunicación audiovisual decidí total e íntegramente dirigirme a la escritura, que es no solo mi pasión sino mi vocación, no es solo mi hobby, es todo lo que yo soy. Así que me apunté a un máster de creación literaria o escritura creativa, esperando que los profesores acabasen de encaminar, ayudarme a pulir mis historias, a darles forma, a que si tengo problemas estructurales, problemas muchísimo más teóricos a la hora de dar forma a mis historias, me enseñasen a poder redirigirlas. Pero ¿cuál es mi sorpresa cuando entré en el máster y me encontré con que todos los profesores eran escritores? Vosotros diréis, Arantxa, qué suerte tienes, te están dando escritores que ya han publicado, escritores que ya tienen un hueco en el mundo de la literatura, hueco muy difícil de conseguir. Todo pasa cuando toda profesión necesita vocación, y sobre todo la de profesor, que necesita una vocación y una forma de ser muy importante, que es saber y querer enseñar a la gente, no imponer su opinión, enseñar, que la gente insufle conocimientos y los desarrolle como quiera, sobre todo en una cosa tan subjetiva como es la literatura. Estos escritores profesores se dedicaron durante todo el curso, voy a ir muy al grano, a imponerme su opinión sobre la forma en la que yo tenía que escribir y de qué tenía que escribir. Si habéis oído bien, de qué tenía que escribir. Como ya os he dicho y por eso os lo he comentado, siempre he escrito ficción. La cuestión es que estas personas se dedicaron a decirme que yo no tenía que escribir ese tipo de ficción porque no iba a vender. Porque, por cierto, todas mis ideas normalmente iban dirigidas a un público más juvenil adulto. Y básicamente mis profesores me estaban diciendo que, aparte de que la literatura juvenil no vende, aparte de decirme eso, me decían que mis historias eran infantiles por el mero hecho de ser fantásticas, porque ellos sí que podían soportar un tipo de ficción, pero una ficción más tipo realismo mágico al nivel de Gabriel García Márquez. Y señores, me estaban diciendo, ¿vale?, que yo tenía que parecerme a ellos. Yo no puedo ser Márquez, yo no escribo para ser X persona, no me conviertas en un soldado. Éramos menos de 40 alumnos en clase, que se suponía que era para poder focalizarse en cada uno y pulir las técnicas de cada uno para llevar las historias que cada uno quisiese escribir mejor término posible. No para que ellos me dijesen qué tipo de género yo tenía que escribir para ser un buen escritor. Que sí, chicos, ahora los géneros no solo son una etiqueta, sino que también etiquetan al escritor. El escritor se hace según su género. Básicamente ellos me inculcaban dos necesidades. Una, de quitarme de la cabeza que la literatura juvenil era una cosa que se puede tener como adulto, ¿no? Ellos veían eso como una transición, es como de ya madurarás, ya llegarás a poseer un gusto adulto mucho más exquisito. O sea, línea central súper snob. Y la segunda necesidad que me creaban era publicar, publica, si no, no eres escritor. Hacer de la literatura un negocio sí o sí, hacer que el escritor, si él hace que su obra sea un éxito, entonces puedes empezar a ser considerado un escritor, pero si no, ¿qué es eso? Fue un año bastante horrible en el que tuve que superar muchísimos obstáculos, pasar por encima de muchísimos profesores, reafirmarme en lo que yo escribía, seguir escribiendo lo que yo quería, y fue muy complicado intentar exponer mis ideas y que los profesores la valorasen mal solo porque se trataba de literatura juvenil o literatura fantástica o de ciencia ficción, o mal llevada para ellos directamente porque, no sé, yo era joven, porque ese es el otro tema, yo soy joven y por lo tanto no tengo experiencia y por lo tanto no sé escribir bien. Aquí llegamos al punto de exponer mi trabajo final. Yo como
como alumna, al verme tan expuesta a que mis relatos y todas las obras, todos los trabajos que yo hice literarios fueron llevados al infierno y quemados allí dentro por parte de casi todos mis profesores, decidí elevar un poco mi literatura, ¿no? Elevar para ellos y hacer una novela corta de suspense, una novela que, según las directrices que ellos me habían intentado imponer, pues fuese de su gusto. ¿Cuál es mi sorpresa de nuevo cuando me encuentro que encima que intento abrirme a un género nuevo que también me gusta mucho porque el suspense policíaco es una cosa que adoro, gracias Conan Doyle? ¿Cuál es mi sorpresa cuando a mis profesores tampoco les gusta mi novela? De hecho, uno de ellos me dijo que lo que más le gustaba eran los títulos de los capítulos. Estaban siendo juzgados, una idea tan subjetiva como es una historia, estaba siendo juzgada, estaba siendo puntuada. Yo estaba bajo el ojo de una persona supuestamente profesional que me estaba diciendo que mis ideas directamente no valían. ¿Cuál es mi sorpresa? ¿Ves? Es todo lleno de sorpresas. Cuando, en un giro de acontecimientos de mi vida, no en la historia, esa novela que supuestamente no iba a llegar a ninguna parte, se hizo real. Una editorial confió en mi idea y le dio forma. Mi sueño hecho realidad después de tantos años, después de que tantas personas del mundo profesional de la escritura me dijesen que no valía. Y con esto vengo a deciros, con esto que os he contado, es que vuestras ideas son vuestras y de nadie más, y vosotros le daréis la forma que queráis y la elevaréis al puesto que vosotros creáis que tenéis dentro de vosotros mismos, y que si os juzgan una idea es una cosa totalmente subjetiva y que nadie tiene derecho a decir si tu idea es buena o mala. A lo que me refiero es que trabajad y luchad en lo vuestro y que nadie, por muy profesional que se suponga que sea, por muchas cosas que haya publicado, que haya realizado en ese aspecto en su vida, tiene por qué deciros si sois más o menos. Y es necesario que se nos quede en la mente, y sobre todo también que cuando escribáis no hagáis de vuestra historia un objeto, que vuestro último punto no sea publicar, porque eso amarga mucho la existencia, os lo digo por propia experiencia. De hecho, yo esta es la única novela que he publicado, sigo moviendo mis ideas, sigo esperando en que una editorial confíe en mis próximas historias, y no porque no me publiquen voy a tachar mis historias de malas, o porque solo quiero decir una cosa más, citando a un gran escritor como es Miguel Delibes, y es que según él, para escribir un buen libro no considero imprescindible conocer París ni haber leído el Quijote. Cervantes, cuando lo escribió, aún no lo había leído. Yo creo que con esto se cierra totalmente este círculo del vídeo. Yo a lo mejor me he dejado un montón de cosas en el tintero, pero yo creo que he resumido bastante bien la situación que quería exponer. Podéis dejarme en los comentarios si habéis tenido una experiencia parecida o todo lo contrario, o lo que pensáis sobre este tema, tanto de la vocación de escribir como de la vocación de miles de otras cosas. Y solo me queda decir que si os ha gustado el vídeo podéis darle a ting y que nos vemos la semana que viene.